Y otra cosa que a mí tampoco me sorprendió en lo más mínimo era que la mayor adhesión la íbamos a tener en los barrios más postergados, porque además yo percibía la agresividad hacia nosotros en los barrios de mayores ingresos, por decirlo de alguna manera, que son los que están más cooptados por el discurso de Juntos por el Cambio, donde ahí, digamos, han hecho un trabajo muy fuerte, o sea... de miedo, campaña de miedo. La campaña del miedo, sí, aparte, digamos, hay cosas que la gente tiene que saber, que por ejemplo tienen expertos en campaña negativa, en ensuciar a todo aquel que, digamos, le puede disputar una posición de poder, que después, por ejemplo, tienen herramientas de microtargeting. Entonces vos, por ejemplo, si hay algún elemento con el cual me pueden demonizar, a vos te va a llegar el videíto por WhatsApp. El macrismo durante su gestión, digamos, eso lo usaba de manera muy intensiva, ¿no? Es decir, te llegaban los audios de WhatsApp y todas esas cosas. O sea que hay toda una metodología para demonizar. Una big data para investigar y perseguir, digamos, a los que están, digamos, fuera del sistema. Y eso lo hacen además con recursos tomados de los impuestos. O sea que utilizan lo que te cobran de impuestos para perseguirte. Es una cosa verdaderamente perversa. Muy perversa. O para demonizarte, o para estigmatizarte, o para crearte cosas falsas. De hecho, digamos, o sea, estos días, o sea, fue noticia de que denuncié que estaban armando una situación en la cual me querían plantar droga en mi auto. Entonces después te acusan, digamos, que es funcional a la estrategia que quieren mostrar como un loquito drogadicto. O sea, es un loquito porque es un drogadicto y entonces no lo votes porque es malo. ¿Sí? Pero bueno, o sea, la verdad que me pareció que yo no les podía dar esa ventaja, porque después, o sea, tenés que salir a explicar lo que no sos. Así que preferí directamente tomar la iniciativa y dejar en claro, digamos, el tipo de persecuciones a la que estoy siendo sometido, digamos, por todo digamos, el arco político. O sea, no solo por... digamos, la pseudo oposición, sino también por el oficialismo. El oficialismo, con un montón de falacias y demás, me enrostra un trabajo que hice hace 27 años, ¿sí? O 28 años. ¿Cómo consiguió la información? Digo, porque lo hace, digo, esa información la consiguió gente que no labura. O sea, quiere decir que está utilizando los recursos públicos para perseguir a ciudadanos. Es grave, ¿eh? Es muy grave. Y la persona que hizo esto, digamos que es el primer candidato por el Frente de Todos, ya lo había hecho cuando fue el tema de los ATP. Claro. 10 días antes a que me escracharon. Un ATP viene a ser para España como un ERTE, como una especie de subsidio que se dio cuando se... Sí, pero en realidad ese subsidio se lo dio a la empresa, no a la persona. Exactamente. Y sin embargo... ¿Vos lo devolviste por otra parte? Bueno, esto es interesante. Sin embargo... Sí, el primer candidato a diputado por el Frente de Todos, 10 días antes salió a decir: no quiero ver a algún economista diciendo que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y que cobre un ATP. 10 días después aparece y explota la operación de ¿qué culpa tengo yo cómo se financia mi jefe? Digo, yo no tengo la culpa, o sea, yo trabajo en una empresa, ¿sí? Claro, lo que pasa es que este chico no sabe lo que genera riqueza, siempre fue un parásito del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, ¿cuál es el punto? Digamos, yo no tengo la decisión de cómo se financia, digamos, la empresa donde yo trabajo. Igual, aún así, yo fui a la empresa e hice el reclamo y pedí no cobrarlo. Y es más, yo dije que si no podía, o sea, que si la empresa no quería hacer eso, porque digo, estaba en todo su derecho de pedirlo, que entonces me bajaran el sueldo. Pero yo no quería la plata del Estado. Bueno, ahora, eso fue el año pasado. Recién ahora, digamos, se pudo demostrar que efectivamente es la empresa la que cobra el ATP y que además constan las devoluciones. Por otra parte, aclaremos que la empresa cobra el ATP porque el Estado le impidió trabajar. Exactamente. Hay un totalitarismo de base, ¿no? Exacto, digamos, el Estado te rompe las piernas y después te regala la muleta y te dice, te regalé la muleta. Y aparte estás usando mis muletas como si fueran, claro, si fueran de ellos. Y me tenés que dar la gracia porque te di las muletas. Bueno, está bien, pero ese es el eje central.
Y bueno, fíjate que pasó casi 1 año y medio hasta que se clarificó la situación. O, digamos, también viniendo desde el mismo lado, si saben, digamos, que yo, digamos, por ejemplo, hace 27 o 28 años hice un trabajo, ¿sí? Digamos, para un diputado, porque me lo encargó, lo hice, lo resolví, terminé el trabajo. Sí, aparte, digamos, hace 28 años, o sea, yo no era anarcocapitalista, o sea, así que digo, en realidad estaba formateado como estaban formateados como están todos los economistas argentinos, digo que son post-keynesianos, estructuralistas, o sea... Recién salido de la facultad. Exactamente. Y entonces tenía otra concepción del Estado muy distinta de la que tengo ahora. Pero si consiguieron esa información, obviamente que sabían que, por ejemplo, mi papá estaba en terapia intensiva y que estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Y sin embargo hicieron una operación inventando que mi papá cobraba subsidios del Estado, o sea que tenía empresas subsidiadas del Estado, lo cual era falso. Sí, mi papá había vendido las empresas hace 15 años. Y que bueno, afortunadamente mi papá no lo vio porque es una persona de mucho carácter y en una situación de mucha debilidad se podría haber muerto. Pero, digamos, o sea, acá en Argentina no hay límites, o sea... es un barro importante. Exactamente. Entonces, bueno, pero lamentablemente esta es la pelea que hay que dar. Es decir, y como todo está formateado además en clave marxista o en clave de izquierda, entonces, digamos, vos defendés la libertad y sos un fascista. O sea, cuando en realidad el fascismo es una de las variantes del socialismo. Es decir, digamos, pero escúchame, no se pueden hacer cargo de Hitler, digamos que, a ver, ¿qué liberal le pondría a su partido nacional socialista? Entonces ellos te dicen que en realidad lo crearon para hacer de manera conspirativa, para perjudicar las ideas socialistas. No. Fue colectivismo, como fue colectivismo, todas esas expresiones. Ahora que estamos hablando un poco